Muy bien, esta ocasión hablaremos acerca de las generalidades de las sociedades mercantiles. Comencemos por establecer qué son las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas que se han organizado para combinar sus esfuerzos en función de un bien común, generalmente o esencialmente, mejor dicho, lucrativo. Esta finalidad lucrativa es la que los caracteriza y las diferencia de las sociedades civiles. Toda sociedad mercantil debe de tener como fin un bien lucrativo, un bien mercantil, un bien comercial en el que sus socios obtengan ganancias. El marco normativo bajo el cual operan las sociedades mercantiles en México es esencialmente la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero dada su naturaleza, que a lo que se van a dedicar son a efectuar actos de comercio, pues entonces tenemos que también deberán tener en cuenta la normatividad de este llamado Código de Comercio. Las sociedades mercantiles son una figura jurídica que representan los intereses de los miembros, pero se crea como un ente distinto y separado de ellos. ¿Cuáles son las características de una sociedad mercantil? Aunque existen diferentes tipos de sociedades mercantiles y cada uno de ellos determinará ciertas peculiaridades que éstas deben tener, existen características comunes, características base, de las cuales serán prácticamente las mismas para todas ellas y de ahí partirán en sus peculiaridades. ¿Cuáles son ellas? Son asociaciones voluntarias formalizadas por un contrato social. Deben instituirse bajo ciertos protocolos para existir y que se les dote de una personalidad jurídica. Tienen como compromiso central la obtención de ganancias a través de actos de comercio. Ya lo mencionamos, su finalidad siempre va a ser lucrativa. Requieren de al menos 2 miembros para su fundamentación o para establecerse, excepto en el caso de la sociedad por acciones simplificada, en cuyo caso es suficiente un solo miembro para que sea constituida. También cuentan con una denominación o razón social propia, que es la que se indica, en la que se indica el tipo de sociedad. Va a aparecer un nombre o una frase elegida por los miembros y algunas siglas o letras que definirán cuál es el tipo de o qué tipo de sociedad esté instituyendo. Tienen también una personalidad jurídica propia y distinta de los socios. Alguien por pertenecer o ser socio de una sociedad mercantil no va a aparecer su nombre como tal a menos que así lo instituyan. Las sociedades mercantiles es lo que en derecho o comúnmente en el comercio conocemos como las personas morales. Es una agrupación que cuenta con una personalidad jurídica distinta e independiente de sus socios. Se instituyen sobre una serie de estatutos sociales acordados por los miembros establecidos en un acta constitutiva, estableciendo así las reglas del juego de la empresa. Se fundan sobre un capital social compuesto por las aportaciones de los socios en dinero o en otros bienes. Cabe mencionar que desde 2011 no es necesario ni está estipulado una cantidad mínima para la constitución de una sociedad mercantil. También tenemos que los socios comparten las utilidades o pérdidas que se generen de una forma proporcional de acuerdo a las acciones con las que cuenten. También tienen una estructura administrativa y de vigilancia que rinde cuentas a la Asamblea General de Accionistas o Socios. Siempre va a haber un consejo de administración que se encargue de llevar el orden de los resultados. ¿Cuáles son los tipos de sociedades mercantiles en México? La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, reconoce 7 diferentes tipos de sociedades mercantiles, siendo la primera en esta ley la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y, por último, la sociedad por acciones simplificada. Sociedad de nombre colectivo. Esta sociedad permite dos tipos de socios: capitalistas, que aportan dinero,
e industriales que contribuyen con su trabajo y reciben un sueldo por ello. La responsabilidad de los socios en esta sociedad es subsidiaria y limitada, es decir, que cada uno de los socios se responsabiliza por todos los demás y ninguno tiene un derecho especial que delimite su participación. Un ejemplo puede ser la Federal Express Holding México y compañía. Sociedad en comandita simple. Aquí participa otro tipo de socios, cada uno con responsabilidades distintas. Los comanditarios, que solo están obligados al pago de sus aportaciones, y los comanditados, que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales de la sociedad. Este tipo de sociedad es poco utilizada en la actualidad. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se integra con un máximo de 50 miembros solamente por socios capitalistas cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Una de sus particularidades es que permite realizar acciones que limiten o amplíen el reparto de utilidades entre los socios. Las sociedades de responsabilidad limitada son idóneas para aquellas pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes en nuestro país. Un ejemplo de ello pudiera ser Mave México. Sociedad anónima. En este tipo de sociedad mercantil es la más usada y la más común actualmente en México. Los socios se limita su responsabilidad a aquel pago de sus aportaciones, son solamente capitalistas. Una particularidad de las sociedades anónimas es que en la toma de decisiones las votaciones se rigen por el principio de mayoría, pero en función del porcentaje de capital que representan los socios y no de votos personales, es decir, es proporcional a sus acciones. Un ejemplo de esta pudiera ser Radio Móvil Dipsa S.A., es una empresa mexicana conocidísima que presta servicio de telefonía móvil y acceso a internet de manera fija o móvil, comúnmente conocida como Telcel. Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad permite dos tipos de socio con responsabilidades diferentes. Los comanditarios, obligados solamente al pago de sus aportaciones, y los comanditados, que responden de modo subsidiario, solidario e ilimitado de las obligaciones sociales de la sociedad. La administración de la sociedad solo podrá incluir a socios comanditados. Los socios comanditarios no tienen derecho a asumir cargos en esta sociedad. Sociedad cooperativa. Requiere un mínimo de 5 socios para constituirse. Pueden aportarse dos regímenes de responsabilidades de los socios, ya sea limitada o ya sea suplementada, pero en todos los miembros tendrán igual esencia en derechos y obligaciones. Se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. Se rigen por una regulación especial que es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Serán siempre de capital variable y se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o cualquier otra figura asociativa que las aglomere. Existen tres tipos de sociedades cooperativas: de ahorro y préstamo, de producción de bienes y o servicios ordinarias o de participación estatal, de consumo de bienes y o servicios. A partir de un mínimo de 25 socios se pueden establecer, se rigen por la ley para regular la actividad de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Un ejemplo de esto puede ser la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Por último, sociedad por acciones simplificada. Pueden constituirse desde un solo miembro y darse de alta de manera electrónica sin necesidad de un notario público, pero es necesario que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada. La responsabilidad de los socios se limita solo al pago de sus aportaciones representadas en acciones, no requiere de un órgano de vigilancia. Este tipo de sociedades están diseñadas o están pensadas y facilitan mucho el establecimiento de micro y pequeñas empresas, por lo que los ingresos totales de la sociedad por acción simplificada está limitada a un ingreso máximo de 5 millones de pesos anuales. De lo contrario, y si sus ingresos superan esta cantidad, deberá migrar a otro tipo de asociación o sociedad. El tope exacto de ingresos para este tipo de sociedades se actualiza cada año.
es poco utilizada también en la actualidad esta figura. Gracias.